Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, el cuarto tema a continuar es el funcionamiento humano e inclusión, desafíos, perdón, hacia un diagnóstico funcional, por nuestro vicepresidente, Daniel Cid Cofré, magíster en gestión de salud, gestión intersectorial y rehabilitación. Bueno, él nos puede comentar más de su proceso de formación, así que lo presentamos directamente. Por favor. Bueno, hola a todos, todas, todes que hoy participan en esta actividad. Estamos muy contentos y contentas por lo que ha ido desarrollando este equipo. Es un orgullo para mí ser parte de esta fundación, ser parte de este equipo colaborativo de muy buenos kinesiólogos y kinesiólogas. Creo que este es un aporte que va a trascender por muchos años y que va a ser un aporte no solamente acá en Chile, sino que también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y por eso agradezco la participación, agradezco quienes nos han mandado saludos, no solamente de Chile, sino que también de otras partes del mundo. Agradezco ahora que estén un día sábado en un fin de semana largo, acá participando, que nos veo algunas personas que están en la playa ahí, que eso es súper, súper, súper bueno, que estén disfrutando de estos conocimientos, compartiendo esta buena energía, de esta alegría que estamos tratando de soltarnos. No ha sido fácil esta primera jornada, pero ya parece que se soltó el equipo, estamos ya conversando, cualquier duda, pregunta que se va haciendo por el chat, vamos a tratar de contestarle, y si no, lo vamos a ir planteando para los próximos desafíos que vamos a ir desarrollando y que van a ser contados al final de la jornada, por lo tanto quedan sorpresas, así que los dejamos invitados hasta el final. Voy a compartir una, unas pequeñas diapositivas para ordenar un poco las ideas, porque ese creo que es uno de los principales conflictos que tengo desde el punto de vista de concentración, déficit atencional, y que, ha ido, y que me han ido aprendiendo mis compañeros, compañeras del grupo. Y bueno, este tema es un tema que me apasiona, es un tema que me tiene acá en esta fundación, siendo parte, porque creo que esto es lo que nos va a facilitar fortalecer nuestras intervenciones en lo que creo que muchos nos formamos, que es trabajar en personas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que presentan alguna alteración, que presentan algún déficit, que presentan alguna limitación y que socialmente presentan algunas restricciones, y probablemente es ahí donde nosotros estamos contribuyendo, y es ahí donde tenemos que empezar a conocer un poco más de algunos términos, conceptos, teorías, filosofías, modelos respecto a este funcionamiento humano e inclusión, que espero que pueda contribuir algunos conceptos en esta actividad, porque se vienen muchas otras actividades en el mediano y largo plazo, donde vamos a seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento. Entonces, un punto que es lo que quiero compartir es esta clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, CIF, y que de manera didáctica quiero vincularla con inclusión, porque para comprender la inclusión y el funcionamiento hay que entrar a la clasificación, ya que nos entrega muchos conceptos, definiciones, modelos que nos va a permitir avanzar en este proceso tan complejo a nivel mundial y a nivel de profesionales que trabajamos, venimos del mundo de la salud, un mundo que está centrado especialmente o históricamente en un proceso de enfermedades, de condiciones de salud, a un proceso ya más social. Y este proceso a participar socialmente nos exige comprender algunos términos, conceptos, definiciones que sean fáciles de comunicarnos entre nosotros, con los otros profesionales y obviamente con quienes nosotros trabajamos en un contexto social, ya sea a nivel educativo, ya sea a nivel laboral,
ya sea a un nivel, qué sé yo, de construcción, cuando hablamos de accesibilidad, y que es importante poder desarrollarlo. Y es ahí donde entramos a estos conceptos o definiciones que siempre ustedes encuentran en la literatura cuando colocan funcionamiento humano, discapacidad y actualización respecto a terminología, que es la CIF, que habla de dimensiones de las condiciones de salud, de las funciones y estructuras, las actividades, la participación, los factores ambientales y los factores personales, que son conceptos que vamos a ir vinculándolos y que vamos a ir comprendiéndolos a medida que pasa el tiempo y que no ha sido fácil incorporarse dentro de los procesos estos últimos años. Lo que sí quiero destacar y que es fundamental que cada uno de los participantes que estén hoy lo tengan claro es que este es un lenguaje universal que lo desarrolla, lo escribe, lo reflexiona, lo propone luego de una evolución de varios años la Organización Mundial de la Salud, y que este lenguaje nos va a permitir comprender y nos va a permitir comunicarnos entre distintos profesionales, con distintas áreas, con distintas dimensiones, y que está respaldado y reconocido no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino que está respaldado y reconocido por todos los organismos internacionales. Por lo tanto, esto nos da la ventaja de poder incorporarnos en otras áreas y poder utilizarlo, por ejemplo, en educación, que es el tema que está hoy día centrándose en nuestra actividad. Sin embargo, también se está incorporando en el ámbito laboral, porque este estándar nos permite que se cumplan algunas exigencias del punto de vista de accesibilidad, del punto de vista de comunicación, del punto de vista de logros, del punto de vista de evidenciar cómo esta persona que se incluye en un recinto laboral por derecho a trabajar, tiene que tener algunas modificaciones en su entorno para no generar barreras para que esta persona trabaje. Lo mismo pasa en educación y lo mismo estamos viendo en el día a día en nuestros contextos sociales. Por lo tanto, este concepto de funcionamiento humano se asocia principalmente a conocer las funciones que tiene el cuerpo, las estructuras que lo componen, e identificar todo el sinnúmero de actividades que la persona realiza: bañarse, caminar, desplazarse, pensar, leer, dibujar, entre muchas otras, y que están asociadas a lo que hace todo el día uno, o el niño, o el adolescente, el adulto mayor, y que tenemos que identificarlas para poder ir trabajando por ellas para que podamos facilitar los procesos de participación. Y esos procesos de participación, de manera lineal, conforman o dan base a este funcionamiento humano. Que cuando hay alteraciones, cuando hay déficit, cuando hay algo que esté alterado, nosotros vamos a encontrarnos que alguna función o estructura va a presentar algún déficit. Cuando hay alguna alteración de la actividad, vamos a encontrar alguna limitación, y cuando hay alguna falta de poder acceder a un lugar, vamos a encontrar una limitación en la participación. Entonces, todos estos conceptos nosotros los podemos analizar de manera positiva desde el funcionamiento humano, y cuando hablamos desde el funcionamiento humano, nosotros vamos a hablar de la inclusión social. Por lo tanto, quiero plantear acá, antes de seguir con la ponencia, si tenemos claro por qué tenemos que incluir, por qué tenemos que participar, por qué el contexto que nos rodea tiene que estar libre de barreras, por qué el contexto tiene que facilitar la participación. Y ahí entramos a estos conceptos que estamos usando actualmente de integración, de inclusión, que son conceptos que han ido evolucionando en el mundo, pero sin embargo no los deberíamos incorporar, sino que eso debería ser normal, que cualquier persona participe socialmente de distintas acciones. Todos tenemos derechos a participar socialmente en este proceso de aprendizaje, en el proceso de ir a votar cuando hay elecciones, del proceso de ir de trabajar,
y que son derechos fundamentales para el ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de este proceso de inclusión, tenemos que tener claro que esto es lo común y corriente, y cuando presentan alguna limitación, déficit o restricción, estamos restringiendo los derechos fundamentales de una persona para poder participar socialmente en distintas acciones. Por lo tanto, cuando hablamos de estos conceptos tan complejos que socialmente se han ido incorporando en nuestro diario vivir, tenemos que pensar cómo estos 7.000 millones de personas a nivel mundial tienen creencias, tienen cultura, tienen sensaciones, tienen búsquedas de otros desafíos, y entre esos hay algunas personas que restringen esas libertades, algunas personas restringen esas acciones quizás por el desarrollo, quizás por invertir más, quizás por lograr que algunos lugares puedan generar mayor producción, algunos lugares puedan tener algunas características especiales, y por lo tanto vamos a ir restringiendo quizás las libertades, vamos a ir restringiendo también la participación social, y es ahí donde tenemos que avanzar a comprender cómo los derechos fundamentales de todas las personas tenemos que hacerlos partícipes de ello, tenemos que garantizarlos, y es ahí donde entramos a estos conceptos de cómo organizarlos, cómo avanzar en países que son subdesarrollados y que quizás están velando por avanzar en procesos de inclusión, y es ahí donde nosotros tenemos que identificar formas de poder medir, calificar, cuantificar y poder avanzar en procesos de garantizar los derechos de las personas. Por lo tanto, ahí entro a un concepto que quizás no todos lo tienen muy claro, pero es importante que lo vayamos incorporando, que es los objetivos de desarrollo sostenible, que quizás algunos no lo han escuchado y otros que sí, los trabajan. Cuando trabajamos en fundaciones, generalmente nos basamos en estos objetivos de desarrollo sostenibles para avanzar en indicadores, para avanzar en estadísticas, para avanzar en desafíos de los países para poder lograr o avanzar en estos procesos de calidad de vida, de bienestar, de derecho. Por ejemplo, terminar con la pobreza, terminar con el hambre, fortalecer la educación, igualdad de género, mejorar las ciudades y hacerlas más sostenibles, avanzar en paz, justicia, igualdad, fortalecer, trabajar por un clima que sea limpio, que pueda favorecer el desarrollo de las personas y que no incida en las enfermedades, y también, por ejemplo, fortalecer en las energías y que no contaminen, y energías que permitan el desarrollo pleno de una persona. Y es ahí donde poder comprender que necesitamos números, necesitamos indicadores, necesitamos estadísticas, y por eso vamos a tener que, lamentablemente, entrar en algo que es triste y que es complejo, que no nos gusta mucho, que es poder avanzar en números, principalmente para poder generar información. Y es ahí donde esta clasificación CIF nos va a permitir organizar información, nos va a permitir organizar información del funcionamiento, nos va a permitir organizar información del contexto, especialmente para poder fortalecer las políticas, para poder darle base o quizás trabajar por las leyes que faciliten la inclusión social, avanzar también en normativas, en programas, en protocolos, y que eso nos va a exigir tener números. Que de repente esos números, insisto, no nos gustan mucho, porque cuando hablamos de números, hablamos de que una persona es un número, y una persona, cuando le dan un número, especialmente en el mundo de la discapacidad, asociado a calificar la discapacidad, no es muy fácil de medir, no es muy fácil de llevarlo al análisis. Sin embargo, se necesita para poder avanzar en estrategias, en estándares, en logros, en desafíos, en poder exigirle a los distintos países o lugares donde trabajamos poder avanzar en estándares. Por lo tanto, hoy, para poder ir cerrando eso, esta clasificación CIF nos entrega
una estructura simple para poder ordenar en números esa información del punto de vista del funcionamiento y que lo organiza siempre de esta mirada de cuánta limitación presenta, cuánto déficit presenta, y ese es un tema que se ha ido conversando y que esperamos que los próximos años se vaya trabajando y que se analiza en ligero, moderado, grave, completo, que se asocia a lo que presentó Juan en la segunda presentación respecto a este instrumento de evaluación para poder avanzar en los desafíos de intervención. Y para ir cerrando, quería dejarlo como un ejemplo, por qué es tan importante avanzar con esta información, porque hace tiempo que estamos avanzando respecto a dejar atrás las condiciones de salud y dejar atrás los conceptos básicos que nosotros estábamos usando en ese modelo biomédico antiguo, y estamos avanzando hacia este concepto basado en el funcionamiento humano. Y acá les dejo un ejemplo que probablemente nos pueda servir para la discusión posterior, donde tenemos un mismo niño, o edad promedio de un mismo niño, de 6 meses a un año, que tiene un diagnóstico de parálisis cerebral, característica desde el punto de vista topográfico de hiparesia espástica y que no presenta otras complicaciones. ¿Tenemos los mismos niños o tenemos el mismo niño, pero tenemos dos comparaciones que no nos gustan, pero tenemos que trabajarlo para poder avanzar en normativas, leyes, estándares, programas y obviamente en estrategias de intervención? Entonces, si ustedes ven el niño de arriba o el niño de abajo, ven diferencias desde el punto de vista funcionales, ¿cierto? El de arriba no logra mantener su cabeza cuando ya la debería ya lograr tener arriba, y quizás podría tener mucho más estabilidad de codo y de hombro, y en el segundo, y pasando el tiempo, ese otro niño no puede mantenerse de pie y el otro ya puede mantenerse de pie. Por lo tanto, es fundamental generar información del punto de vista del funcionamiento que nos lo entrega esta clasificación internacional del funcionamiento CIF a través de esto que les comentaba, de información de funciones y estructuras, de información de las actividades de participación, de los factores ambientales y los factores personales, que se organiza a través de categorías y que nos permite generar información a través de perfiles funcionales. Estos perfiles funcionales nos van a permitir organizar la información, generar información y estar alineado con, por ejemplo, lo que nos exigen a nivel de educación, que nos pide un diagnóstico funcional en educación. Por lo tanto, basada en la clasificación CIF. Por lo tanto, esta clasificación nos permite contribuir a un proceso de información que lo estamos construyendo y que se va fortaleciendo con el uso de distintos instrumentos. Por lo tanto, esta clasificación nos permite fortalecer políticas, estándares de investigación, clínica, gestión, educación social, y que principalmente lo vamos a ir alineando con estándares internacionales, en este caso con el ejemplo que le estaba dando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en este caso cuando hablamos de la profesión, en los ciclos de evaluación e intervención, que va a fortalecerse en pregrado, donde tienen que los profesionales que se están formando comprender cómo este ciclo de procesos de evaluación, diagnóstico, intervención se va a ir desarrollando, principalmente dado desde cómo esta persona con funciones, características genéticas, características que lo rodean, epigenética, puede influenciar su desarrollo y su crecimiento, o a medida que va envejeciendo, cómo esos procesos van impactando en la respuesta funcional, y también cómo esto se va incorporando en los procesos de evaluación e intervención a nivel primario, secundario, terciario, sociales, o en procesos de inclusión, ya sea en colegios, ya sea en plazas, ya sea en lugares de trabajo, y que tenemos que poder darle información, entregarle indicadores y poder avanzar hacia que nos permitan hacer planificaciones, que nos permitan hacer estrategias, considerando todo este espectro de posibilidades que se dan en los niveles macrosistémicos, mesosistémicos o microsistémicos, y que van a impactar en las acciones que nosotros como profesionales vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, es fundamental trabajar utilizando esta clasificación, entendiendo los modelos, entendiendo la filosofía, entendiendo las teorías que nos entrega,
para poder avanzar en esos diagnósticos que probablemente de aquí en los próximos meses vamos a ir conversando y discutiendo y que van a ser bienvenidos en este proceso de la fundación y en este proceso de conformación donde todos ustedes van a ser invitados a ser parte y que al final vamos a contar cómo esto lo vamos a ir desarrollando y cómo lo vamos a ir organizando para que sean parte de nuestro trabajo y poder cada vez más aportar un granito de arena por lo que nos motiva, por lo que estamos aquí hoy, que son las personas, sus familias y obviamente en esta sociedad que tenemos mucho que contribuir en todas estas áreas. Así que muchas gracias y nos vemos al final con lo que vamos a ir proponiendo.